Buenas tardes, habla acá Sebastián Hartmann del equipo de inversiones de la banca privada. Y hoy día, bueno, creo que ya se han conectado bastantes personas, así que vamos a empezar. Hoy día Mauricio Cañas nos va a presentar, Mauricio Cañas, director de estrategia de la banca privada BTG, nos va a presentar su visión de los mercados globales. Hemos tenido meses con bastante volatilidad, partiendo por el mercado internacional, con una inflación que está desbordada, con una Fed que ha tenido que actuar bastante rápido. Lo mismo ha pasado acá a nivel local. Tenemos bastante incertidumbre local y también un banco central que ha tenido que hacer movimientos bastante agresivos en las tasas. Así que hemos tenido mercados bastante movidos en los últimos meses, y en ese contexto Mauricio nos va a presentar su visión primero de los mercados internacionales y después vamos a ir terminando con lo que ha estado pasando a nivel nacional. Así que Mauricio, por favor, parte. Gracias Sebastián. No sé si se escucha bien mi audio. Sí, se escucha perfecto. Ya, buenísimo. Voy a compartir la presentación y empezamos. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí, Buenísimo. Bueno, gracias Sebastián por la presentación. Gracias a todos quienes hoy nos acompañan en este nuevo webinar de visión de mercados globales. También, obviamente, no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en Chile, con un foco especial en el tipo de cambio, el Banco Central y la política que ha estado bastante agitada en las últimas semanas. Como mencionó Sebastián, la idea es hacer un repaso de las perspectivas y el escenario internacional, donde están los principales riesgos y las oportunidades actualmente, hacer una bajada al mercado local y terminar con las conclusiones y obviamente recogiendo las dudas, preguntas e inquietudes que tengan ustedes en relación a estos temas. Partamos con el escenario internacional. Hemos ido modificando la temática principal dependiendo de lo que está moviendo el mercado en cada uno de los seminarios. El último de mercados globales lo hicimos hace prácticamente 2 meses, donde estaba de forma incipiente apareciendo la palabra recesión en los titulares de la prensa y el mercado financiero internacional. Eso se mantiene. El pesimismo y las posibilidades que el mercado está asignando a una eventualidad de recesión siguen dominando el desempeño de los activos de riesgo. El problema inflacionario persiste. Tuvimos esta semana el dato de inflación para el último mes en Estados Unidos que termina sorprendiendo negativamente al mercado. Esto es una inflación que se ubica por encima de lo que esperaba el consenso del mercado. Si tomamos la inflación completa, estamos hablando de un registro que en 12 meses se incrementa en 9% interanual. Si sacamos los elementos, por ejemplo, de energía y volátiles, estamos hablando de una inflación cercana al 6%. Independiente de una medida u otra, son registros que aparecen de forma inédita, al menos en los últimos 40 años. Acá este gráfico nos muestra la descomposición entre la parte de servicios, sacando energía y combustibles, que es la barra azul de abajo, está muy elevada. Sigue habiendo presiones inflacionarias por este lado. En la parte de bienes, que es la línea naranja oscura, que dice ahí 1,48, hemos visto que el pic inflacionario por exceso de demanda y rigidez y restricciones de oferta ya habría tocado un techo eventualmente entre marzo y abril de este año. Tenemos datos que lo sustentan y que creemos que va a seguir siendo una tónica de desaceleración en los próximos meses. Eh, la parte de alimentos, que es más potente en los mercados emergentes dentro del peso que tienen una canasta inflacionaria en relación a lo que pesa en Estados Unidos, sí está haciendo daño en la economía. De hecho, se viene incrementando en el margen. Tenemos noticias relativamente positivas desde el cierre de abril, donde hemos visto una caída en los precios de los commodities de agricultura y en general, no solamente agricultura, energía, metales industriales también. Y eso es una segunda, comillas, buena noticia de cara al segundo semestre de este año,
y primera parte del año 2023, donde eventualmente creemos que la inflación y las presiones de esta van a ir cediendo. Vamos por partes. Primero, señalar que el fenómeno inflacionario es bastante homogéneo a nivel internacional. Acá tenemos el gráfico de la izquierda, nos muestra países desarrollados, por ejemplo, en azul oscuro, todos los desarrollados, en celeste fuerte la economía americana, en un azul medio grisáceo la eurozona. Y por abajo, Japón. Tenemos que en Canadá, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, las presiones inflacionarias están rondando con registros que en la variación interanual están en torno al 8%. ¿Ya? Creemos que el pic de inflación podría alcanzarse entre el mes de julio y agosto, de la mano de una caída de varios subcomponentes que vamos a ir analizando en el detalle. Japón no ha escapado a este fenómeno inflacionario, pero todos sabemos que tiene una dinámica interna bastante diferente al resto de las economías desarrolladas. Y a pesar de ver una depreciación significativa en su moneda, de hecho es la moneda desarrollada de peor rendimiento, se le acerca el euro bajo la paridad, no ha sido suficiente para traspasar precio al mercado local, que sigue bastante debilitado y por eso la presión inflacionaria es menor. En el gráfico de la derecha, y ya cambiando la escala, que llega hasta 20%, a diferencia del mercado desarrollado que llega hasta 10%, tenemos registros también relevantes que siguen subiendo en Brasil, en India, en China, en Rusia, que alcanzó un pic de inflación entre abril y mayo de este año, y que a pesar de lo agresivo que han sido los bancos centrales de estas economías, los emergentes en la derecha, no ha sido suficiente para contener el incremento de precios. Acá podemos sacar una primera gran conclusión. Obviamente, la determinación de precios se da en base a la interrelación entre oferta y demanda. Sabemos que los estímulos fiscales y monetarios hicieron expandir la demanda agregada de forma considerable, sobre todo en la parte de bienes, tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente, pero ya en el interanual vemos que estos estímulos monetarios y fiscales están de retirada. Vemos que la masa monetaria agregada, por ejemplo, en Estados Unidos viene cayendo por 3, 4 meses consecutivos, un Estado, un fisco, un tamaño de balance del tesoro que también está moderándose en el margen y por lo tanto estas presiones que impulsan la demanda con fuerza ya están desapareciendo en el margen. Adicionalmente, también tenemos factores de oferta que siguen inestables, pero que en el margen se han ido también mejorando, sobre todo la cadena logística a nivel global e internacional. Si vemos qué dicen las empresas, acá para Estados Unidos tenemos en el gráfico de la derecha, en la línea azul oscura, la encuesta del Instituto del Supply Management, el ISM, donde pregunta a los diferentes gerentes de la industria en Estados Unidos cómo están las presiones de precio, cómo están los costos que están enfrentando para sus insumos, el cual tuvo un salto considerable a un nivel que no se veía desde el boom de los commodities en el año 2005 y que ya llevamos 2 meses que está retrocediendo en el margen. Sin embargo, ponemos encima en la línea celeste, de forma traslapada, la evolución de la inflación completa, esto es tomando incluso el componente de energía que sigue subiendo, e históricamente ha habido una relación. ¿Cuál es el racional de mirar esta gráfica? Es que en la medida que las empresas tengan presiones en costos, y la economía se mantenga robusta, la demanda sólida, siempre puede haber espacio para traspasar, idealmente, desde el punto de vista de una empresa, la totalidad del delta de costo a precio para no tener un daño en los márgenes. Sin embargo, primero en la izquierda vemos que esa presión de costo está mostrando una moderación y eventualmente y históricamente acá tenemos casi 30 años de historia, bien acompañada con también una caída en la inflación a nivel de consumidor. Y en la derecha podemos ver el margen bruto
que reportan la totalidad de empresas small y mid cap en Estados Unidos que principalmente tienen presencia local más que global. En la línea azul oscura vemos que se da un salto relevante en los últimos 3 a 4 años con márgenes de la empresa alcanzando prácticamente un máximo desde hace 12 años. Y que históricamente, una vez que en la línea celeste vemos las holguras de capacidad, en este caso el inverso, la utilización de capacidad se acerca a un máximo, vemos que eso le mete una presión de costo importante a las empresas y llega un momento donde es difícil seguir traspasando a precio y obviamente la presión inflacionaria al mercado, tanto mayorista como minorista, empieza a ceder. Por el lado de la empresa, en el margen, una nota relativamente optimista, positiva, dentro de un nivel, un contexto bastante malo. Creemos que eso es un indicio de que estamos llegando a un pic. Adicionalmente, y también importante en relación a la inflación core, hemos visto una caída en los precios de, primero, la energía, el WTI que se transa en Estados Unidos, el Brent en Europa, ha mostrado una moderación de casi $130 el barril a algo menos de $100 en el margen. Eso obviamente no se traspasa de forma inmediata a precios de consumidor. Tenemos que en la línea celeste los precios a el retail de benzina premium, obviamente se mantienen cerca de máximo histórico. Deberíamos ver en el curso del verano en Estados Unidos y en Europa algo de moderación en estos precios y el porcentaje de impacto o de peso que tiene en la inflación final, por ejemplo, en el cuadro de la derecha vemos que pesa un 15% en Estados Unidos, un 13% en Europa, 14% en Japón, 13% en Chile, todo lo que es transporte, incluido lo que es combustible. Así que acá otra noticia en el relativo, relativamente positiva, como una eventualidad de moderación de la inflación. También los precios de los alimentos, y esto es donde hay un mayor peso en la canasta de IPC de países emergentes, por ejemplo, en un extremo India y por el lado desarrollado, en lo más bajo, por ejemplo, Estados Unidos. Si bien se ha dado un incremento importante en el precio de los alimentos, como muestra este indicador de la Organización Internacional de Alimentos, la FAO, en términos de variación interanual, la línea celeste da cuenta de un aumento de 20% en relación al año previo, el cual ya había mostrado también un crecimiento de casi 20%. Pero si vemos en la derecha diferentes indicadores de commodities de agricultura, por ejemplo, acá pueden ver el maíz, el trigo, la soya, el algodón, mostrando caídas desde fin de abril en torno a 20 hasta 30%. Así que el indicador de la izquierda, que muestra algo de rezago, debería ir cediendo en el margen en la publicación de los próximos meses. De hecho, si volvemos a la composición de la canasta, pueden ver acá que el elemento Food and Beverage pesa 14% en Estados Unidos, 21% en Europa, 26% en Japón, 30% en China, 24% en Chile. Y con eso, sumando lo que es energía más alimentos, ya tenemos una presión que empieza a desaparecer por un componente que va desde un 30 hasta un 40%, 45% aproximadamente en el caso de China y otras economías emergentes. Adicionalmente, y este es un indicador que elabora la Fed de Nueva York, donde trata de determinar en términos de desviación a un promedio histórico cuánta presión hay en la cadena global, esto es transporte marítimo, transporte aéreo como transporte terrestre, tomando en consideración variables como precio de los fletes, por ejemplo, tiempo de espera en los puertos, tiempos de entrega desde que sale un pedido de un punto hacia el destino final. Alcanzamos también un pic en el mes de abril, esto ha ido retrocediendo, sigue estando muy por encima de su promedio histórico. De hecho, tiene dos desviaciones estándar por sobre este promedio de los últimos 25 años prácticamente. Vemos que las tarifas de fletes, por ejemplo, marítimos, alcanzaron un pic también en el mes de mayo y vienen retrocediendo prácticamente en todas las principales rutas a nivel internacional.
de la mano de una reapertura de la economía china, que estuvo con lockdowns, cuarentenas extremas hasta prácticamente la mitad de junio. Eso se ha ido moderando, la población ya tiene mayor libertad para circular y eso viene bajando los tiempos también de trabajo de los portacontenedores a nivel internacional. ¿Dónde están los riesgos acá? Hemos visto la aparición de nuevas variantes del virus del COVID. No quise profundizar en esta materia en este webinar porque creo que falta aún evidencia científica más robusta para hacer conclusiones y estimaciones. De acuerdo a algunos científicos, esta nueva variante que está apareciendo en diferentes países tiene una capacidad de propagación más potente y rápida que la variante Delta u Omicron. Tiene un mecanismo de defensa importante en relación a, por ejemplo, enfermos que tuvieron las variantes anteriores o que tienen dosis de refuerzo de las vacunas en base al ARN modificado o las tradicionales como la vacuna de Sinovac. Así que eso en el neto es una mala noticia. Lamentablemente tener un salto de casos nuevos donde tanto las vacunas como el hecho de haber estado infectado por el virus previamente no, al parecer y de forma preliminar, no sería un escudo de protección, pero la buena noticia es que hasta ahora los indicadores de letalidad en cuanto a la tasa de mortalidad marginal y la gravedad de los pacientes que se están enfermando con esta nueva variante no sería peor de lo que hemos visto en en las variantes anteriores del COVID. Si seguimos con la revisión de las presiones inflacionarias, acá vemos también para Estados Unidos tres indicadores. El primero en celeste, el incremento de los salarios por hora. En términos interanuales, vemos que tiene un salto relevante post crisis del COVID, está creciendo a una tasa aproximada de 5 a 6%. Esto es un incremento menor a la inflación, por lo tanto, los salarios reales están cayendo. Si miramos un indicador algo más en línea, como es el que publica la Fed de Atlanta, vemos que el incremento se acerca al 7%, pero con una moderación en el margen. Y el índice de costo laboral, también ahí en la línea gris, en torno a un 4,5%. O sea, presiones salariales están presentes en la economía, tenemos un mercado laboral que sigue bastante dinámico, una creación de empleo privado que sorprende mensualmente a las estimaciones del consenso de mercado y con una estrechez, esto es, una cantidad de empleos disponibles bastante mayor a gente buscando trabajo que nos haría pensar que estas presiones inflacionarias, sobre todo en los empleos más calificados, va a seguir arriba de la mesa. Una historia diferente a los empleos de menor calificación, que ya tuvieron un salto importante en el salario por hora. Lo vimos en las cadenas de restaurantes en Estados Unidos, que tenían bastante dificultad para buscar trabajadores, pero que en el margen la presión adicional es cada vez más moderada. El contrapunto, la noticia negativa acá, viene por el lado residencial, que tiene un componente importante en el peso de la canasta de inflación en Estados Unidos. De hecho, si retrocedemos para ver el elemento housing, es un peso de 42%, de lo cual el arriendo o el arriendo equivalente que pagaría un dueño de una propiedad pesa casi un tercio de la canasta, ¿ya? En este sentido, hemos visto, al menos con data pública hasta el mes de abril, que los precios de la vivienda, es la línea gris acá, en el eje derecho, a través del índice de S&P Case-Shiller, muestra un crecimiento interanual de 22% en las propiedades en Estados Unidos, en las 20 mayores metrópolis de ese país, en unidades single family, o sea, no en departamentos, no en casas que son contiguas, sino que unidades aisladas. Hemos visto también que los precios de los arriendos en tanto departamentos como en multifamily están creciendo con fuerza, sobre todo en metrópolis que han tenido un flujo neto positivo de inmigración, incluso algunos cercanos a 35%, 40%, como ciudades como Phoenix en su área metropolitana o como Miami también.
que son los extremos de incremento de arriendo. También Manhattan ha visto una recuperación y eso va a seguir pegando en la inflación. Acá la dificultad de pronosticar cómo sigue esto hacia adelante viene de la mano de el huevo o la gallina. Si es que los precios de las propiedades siguen subiendo con fuerza y un inversionista que tiene un portafolio de propiedades quiere mantener una rentabilidad significativa en relación a la alternativa que son la renta fija, por ejemplo, que ha subido con fuerza su tasa, tiene que necesariamente subir el precio de los arriendos. Ahora, llega un punto donde ya no es factible hacerlo. Creemos que el incremento que se ha dado en los precios de las propiedades y los arriendos en el margen debería ceder. Tenemos datos en tiempo real de empresas estilo Realtors que muestran para el mes de junio desistimiento relevante en la firma de compra de propiedades. Hemos visto que los precios lista de unidades también single family están cayendo en el margen en torno a un 5 un 7%. Por lo tanto, si uno quiere medir como indicador adelantado, pero no tan coincidente, el pic de los precios de la vivienda en Estados Unidos debería estar llegando a su término. Con todo esto, vemos que las expectativas de inflación de largo plazo, estos son lo que se denomina break-even de inflación, que es la diferencia entre la tasa de un bono nominal versus la tasa de un bono real, los US Treasuries y los US TIPS, como se denominan en Estados Unidos, el equivalente a un BCP versus un BCU en Chile, alcanzaron un pic de 3% en un plazo de 10 años. ¿Qué significa esto? Significa que el que estaba comprando break-even en abril de este año va a ganar plata si y solo si la inflación promedio anual por los próximos 10 años, o sea, hasta el año abril del año 2032, es mayor al 3%, gana plata. Si es por debajo de eso, el trade fue malo, pierde, y si es sobre eso, termina positivo en su tesis de inversión. Han caído con fuerza, se han moderado, actualmente están en 2,3%. Recordemos que la medida favorita de la Reserva Federal, que es el PCE, algo parecido pero no igual a el IPC, que mide los dólares gastados completamente en diferentes bienes y servicios en la economía americana. El target es 2%, ese es el deseado en el largo plazo, y vemos que de alguna forma, y esto más que nada por el miedo a recesión, el mercado se está de a poco anclando a esa posibilidad. Y acá viene la parte más negativa en el margen en relación al webinar anterior. Ya revisamos que el potencial de crecimiento de la economía está por sobre el efectivo en Estados Unidos y que adicionalmente hemos tenido algunos baches. La crisis del COVID en forma de V corta tiene su recaída. El primer trimestre vimos una desaceleración, una caída en la actividad económica en relación al último trimestre del año 2021. Para este año, si miramos indicadores en tiempo real, por ejemplo, lo que elabora la Fed de Atlanta, da cuenta de un potencial de caída en el margen para el segundo trimestre de 1,2%. Y técnicamente, lo hemos conversado, dos trimestres consecutivos de caída se denomina una recesión técnica. Falta todavía data de junio para poder tener conclusiones más claras, si es que eventualmente podríamos entrar o estar ya de cara a una recesión en estos meses. De todos modos, modelos de recesión, por ejemplo, el que elabora Bloomberg en base a una serie de indicadores, pronostican que hay una probabilidad de 40% de que ya estemos en una recesión en los próximos 12 meses. Esto es relevante, vamos a mirar en términos de posicionamiento de portafolio, qué conviene estar comprando o no en este momento, sobre todo si estamos enfrentando un escenario de recesión. Acá vamos a ver algunas alertas tempranas, otras tardías. Esto es un research que elabora Deutsche Bank y que publica de forma periódica. En verde serían, por ejemplo, los indicadores que se adelantan entre 1 a 3 y 5 meses a una recesión y que todavía no, al menos, están marcando con fuerza que estamos inminentemente en una situación como esa. Uno de los más claros son las solicitudes de subsidio de desempleo,
que siguen en niveles bastante bajos, del orden de 220.000 a 240.000 semanales, y que en el continuo, esto es el total de trabajadores o ex trabajadores que actualmente están desempleados cobrando un seguro, no se pegue un salto considerable en los próximos eh, 4 a 8 semanas, podríamos tener una recesión moderada o una desaceleración finalmente. Sí tenemos otros indicadores que ya están marcando que estamos en medio de una recesión. Esto es, por ejemplo, el ISM manufacturero, que ha mostrado una caída con fuerza. Dentro del ISM manufacturero, el ítem nuevas órdenes, las confianzas corporativas, también el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan en relación a la situación actual y la situación futura, los indicadores líderes que elabora también la Autoridad Económica en Estados Unidos. Todos esos están en este momento señalizando que estaríamos en una recesión que partió ya eventualmente en el mes de abril, o que se gatillaría eventualmente de aquí al mes de septiembre de este año. ¿Qué es lo que falta por definir? Ya lo mencioné recién. El mercado laboral sigue muy, muy potente, sólido. Si bien en el margen las contrataciones se van moderando, es algo que es razonable y esperable, seguimos viendo que el dato de desempleo y las personas que están cobrando un seguro asociado a ello siguen bastante moderados. Pero si miramos un compuesto de indicadores líderes, donde, por ejemplo, acá en la gráfica izquierda, estos peaks que se dan en el leading indicator preceden entre 3 a 6 meses a una recesión. Ya estamos viendo un giro en este indicador en Estados Unidos y en varias economías del orbe, principalmente Europa, y nos están señalizando que se viene una, al menos, desaceleración pronunciada o recesión en el caso de Europa, eventualmente de aquí a 3 a 6 meses. Si miramos las condiciones financieras, hay un deterioro significativo en el margen. Esto es un compuesto de indicadores monetarios, indicadores del mercado de bonos y del mercado accionario, que reflejan la eventualidad también de entrar a una recesión en un plazo de 3 a 6 meses. No todavía con la profundidad que se dio, por ejemplo, en la crisis del COVID o en la crisis subprime, pero que sí se está pareciendo bastante a la crisis de deuda en Europa provocado por este default de Grecia y el contagio que tuvo en los países periféricos. A nuestro juicio, Europa nuevamente va a ser la principal víctima de esta desaceleración económica de año 2022-2023. Si miramos indicadores que también tienen un buen timing para adelantarse a la eventualidad de recesión, tenemos, por ejemplo, el indicador de estrés financiero que elabora la Fed de Chicago, Bank of America Merrill Lynch, ya mencionamos, el indicador líder de Estados Unidos y también el de condiciones financieras en Estados Unidos, todo apuntando con una pendiente bien marcada a la baja. Así que todo esto nos sugiere que a pesar de las caídas que hemos visto en los activos de riesgo, principalmente en acciones, hay que tomar una aproximación de cautela y moderación, y todavía no estamos recomendando tener un movimiento a overweight o sobreponderar la inversión en acciones en el mundo en general, cambiando la exposición que tenemos en bonos en este momento. De hecho, si miramos la equivalencia del posicionamiento que tienen actualmente los inversionistas, en este caso más retail en Estados Unidos, que es la línea roja, que responden que del año 88 a la fecha siguen teniendo un nivel bastante elevado en acciones dentro de su portafolio en general, 67% al mes de mayo, no conversa para nada con el sentimiento que responden de acuerdo a la expectativa de rentabilidad para los próximos 12 meses. Típicamente un deterioro en el margen del sentimiento y la expectativa de rentabilidad vienen acompañados con una venta de acciones en el mercado americano, un cambio principalmente a caja, y una vez que pasa la recesión, esa caja empieza a invertirse en bonos de empresas y después en acciones. Ese ciclo no lo hemos visto que en todas estas caídas siguen entrando flujos a la renta variable americana por parte
de inversionistas que podríamos calificar más retail o que típicamente invierten más a través de fondos mutuos. De hecho, si miramos el allocation que tiene actualmente, por ejemplo, el grueso de los hogares y empresas en Estados Unidos a acciones americanas, sigue estando en un nivel bastante elevado. eh, y de hecho, este 55%, si uno mira la relación histórica con los rendimientos de las acciones en el largo plazo, que es la línea roja, nos muestra que el potencial de rendimiento para las acciones americanas sigue siendo bastante pobre, ¿ya? Obviamente esto no es un modelo, es una coincidencia gráfica, pero que si miramos casi 70 años de historia, sí, o más de hecho, sí tiene un correlato que es bastante significativo. Adicionalmente, si miramos para comprobar esta información con lo que elabora la Reserva Federal en su reporte de estabilidad financiera, esto sí da cuenta de que la exposición que tienen los hogares en acciones americanas sigue estando en un nivel bastante elevado, con algo más de delay, pero con una metodología más robusta para poder confeccionar este tipo de información. Por último, pasando a la relación de acciones versus bonos, vemos que el sentimiento del consumidor a nivel global, línea verde, está bastante negativo. Esto históricamente se condice con una relación de rentabilidad muy desfavorable de la renta variable en relación a la renta fija. ¿Cuál es la lectura de esto? Cuando el sentimiento del consumidor es muy negativo, en general toma menos riesgo, se refugia más en activos de menor volatilidad como la renta fija y se demora en volver a las acciones y por lo tanto en general la renta variable pierde en relación a la renta fija. ¿Qué es lo que no ha pasado hasta ahora? Hemos tenido una caída en el mercado significativa prácticamente en todo el mundo, excepción Latinoamérica y Chile en particular en acciones, pero que no ha venido acompañada de un menor nivel de margen de las empresas. Las empresas hasta ahora han sido capaces de traspasar el alza de costos a precios finales y también históricamente un menor nivel de optimismo en los consumidores conversa con márgenes corporativos que se comportan a la baja y hasta ahora no lo hemos visto, pero eh, vemos que para este año, por ejemplo, las estimaciones de crecimiento en ventas para las empresas que componen el S&P 500 en Estados Unidos es de 12% y de 4,5% de crecimiento anual. Sigue estando bastante alto, no conversa para nada con una recesión. Y si vemos las estimaciones de crecimiento de utilidad para las compañías también que componen el Standard Poor's 500, el mercado anticipa un crecimiento de 10,9% para este año y de 8,8% para el próximo año. Así que el principal riesgo que estamos viendo para la segunda parte del año es que a esta compresión de múltiplo que ha explicado prácticamente el 90-95% de la caída de, el mercado americano se sume una revisión a la baja en las estimaciones de crecimiento y quiero compartir, por ejemplo, lo que pasó hoy día en la mañana, típicamente la segunda, tercera semana post cierre de trimestre, parten los resultados de las empresas en Estados Unidos, típicamente con los bancos. Hoy tuvimos el reporte de resultados de JP Morgan y de Morgan Stanley, ambos decepcionando al mercado, uno en 4 y el otro en 8% respectivamente en relación a las estimaciones. Pero adicionalmente tenemos un banco como JP Morgan que tiene un balance bastante sólido y robusto. Anuncia que va a congelar el plan de recompra de acciones, algo que es, por llamarlo, anómalo, dada la situación actual, donde se esperan buenos resultados hacia adelante. Y no nos olvidemos que su presidente ejecutivo, o CEO en este caso, Jamie Dimon, un banquero que tiene un track record muy bueno desde sus tiempos en eh, el conglomerado de Citi y Travers, posteriormente en un banco regional en Chicago y ahora último en JP Morgan. Él está preocupado, dice que aún ve una serie de conjuntos de issues que podrían afectar a la economía para la segunda parte del año, ¿ya? Así que bancos de inversión mostrando resultados decepcionante en lo que es el kickoff, la partida de la temporada de resultados del segundo trimestre en Estados Unidos. Bueno, no todo puede ser tan malo, ¿cierto? Veamos riesgo de oportunidades en la parte internacional. En primer lugar, esto ya lo revisamos, pero es bueno ir recordándolo.
En general, en las recesiones, y aquí estamos enumerando todas las recesiones que el mercado en Estados Unidos ha enfrentado del año 53 a la fecha, hemos visto que la rentabilidad, la penúltima y la última columna, 12 y 24 meses posterior al inicio de la recesión, en promedio es bastante positivo para la bolsa americana. ¿Cómo se lee esto? Desde que parte una recesión oficialmente en un horizonte de inversión de 12 meses, la bolsa americana renta 16% y en un horizonte de inversión de 24 meses renta 20%. ¿Ya? ¿Cuáles son las excepciones? Tenemos, por ejemplo, acá la crisis del año 2001, donde teníamos un punto de partida de múltiplos muy elevado, algo similar a lo que pasó ahora. A pesar de toda la caída del mercado americano, sigue transando con múltiplos bastante altos. No es el caso del resto de los mercados accionarios. Eso hay que ser justo. Europa transa muy castigado en múltiplos en este momento. UK también lo hace, Japón lo hace de esa forma y el resto de los mercados emergentes también están bastante castigados, pero Estados Unidos no está transando aún barato o con un descuento significativo en relación a su historia. Por lo mismo, nosotros seguimos con una nota de cautela, estamos mirando de reojo que obviamente el mejor timing para entrar a la bolsa en crisis, donde nadie quiere comprar, donde todos quieren vender, se dan los mejores eventos de rentabilidad. De hecho, 91% de ellos termina siendo positivo, como muestra el cuadro, la última fila de este cuadro, en la penúltima columna, y 82% en un horizonte de 2 años, como muestra la última columna. ¿Ya? Hay oportunidades, sí, que falta todavía el timing. Obviamente, acá ni yo ni ustedes tienen la varita mágica para encontrar el punto mínimo cuando entrar a la bolsa, pero creemos que las condiciones todavía no están arriba de la mesa para irse largo en acciones. Las cosas positivas, creemos que el cuadro de desaceleración económica más la menor presión inflacionaria para los próximos 12, 24 meses van a dar un respiro al mercado de renta fija. La Fed tiene que mantener un discurso de combatir con todo su arsenal la presión inflacionaria porque lamentablemente llegó tarde a este diagnóstico de que la inflación no era transitoria, pero creemos que en un horizonte de 6 meses la película va a cambiar y eventualmente vamos a tener una menor presión inflacionaria y por lo tanto las tasas de interés también van a tener un comportamiento más benigno en relación a lo que hemos visto en los últimos 6 meses. En ese sentido, tenemos la mejor tasa para papeles investment grade que desde hace prácticamente 12 años, un portafolio de bonos americanos que sean de calidad crediticia triple B menos hacia arriba, está con una tasa de mercado de 4,6%, obviamente con riesgo de duración, 7, 8 años, pero era algo que no habíamos visto prácticamente en 12 años. Si vemos el mercado high yield también en Estados Unidos, la tasa de cartera, que hoy uno se puede armar comprando solamente papeles de esta calidad crediticia, W más hacia abajo, tiene una tasa de rentabilidad de 8,5%, una tasa de cartera. Uno le puede sumar o restar la ganancia de capital si las tasas van hacia arriba o hacia abajo. Y le restamos también el potencial de default que creemos que debería estar entre un 2,5 a 4% por la parte baja y alta, con un recovery de 50% al menos. Por lo tanto, en el peor de los escenarios, restarle un 2% de rentabilidad a esta clase de activo, 6,5% creemos que es un buen nivel de entrada. Si es que el nivel de default es menor, aún mejor el trade. Sin embargo, creemos que todavía queda mucha agua por correr y por ahora estamos favoreciendo más la inversión en investment grade y en emergentes que en high yield. Y hablando de emergentes, acá está la serie del índice de tasa de mercado de high yield emergente. Estamos alcanzando también el peak de la crisis del COVID. Estamos muy cerca del peak de la crisis subprime. Un portafolio íntegro de papeles de empresas emergentes que sean high yield, por lo tanto de clasificación W más hacia abajo. Tiene una rentabilidad de 12% con un nivel de default que consideramos, sacando la parte asiática, debería ser menor incluso que el high yield americano.
Los riesgos, la Fed subiendo la tasa de interés con fuerza, pronunciando o exacerbando la probabilidad de recesión. Acá hay pocos episodios donde la política monetaria en Estados Unidos tiene un sesgo contractivo cuando la actividad económica ya viene en caída, cuando el mercado financiero ya está también con un retroceso de más de 20%, por lo tanto es medio suicida, sobre todo si es que las presiones inflacionarias van mermando o disminuyendo en el margen. Es un riesgo, vamos a ver de aquí a los próximos 3 meses qué pasa. Tenemos la reunión a fin de julio y el mercado está anticipando que el incremento va a ser de al menos 75 puntos base por parte de la Fed. Ya tenemos otros bancos centrales de países desarrollados como Canadá que subieron en un 1% la tasa política monetaria el día de ayer. Y por último, antes de pasar al mercado local, el dólar sigue fortaleciéndose con mucha fuerza. El diferencial de tasa y de crecimiento potencial está ayudando a esta moneda. El euro es bajo la paridad, la libra en términos reales muy depreciado, el yen alcanzando los 140 yenes por dólar, muy castigado. Lamentablemente, el sesgo de política monetaria que tienen estos tres bancos centrales, más que nada Europa y Japón, sigue siendo muy acomodativo, no es recomendable para ellos ponerse más rígido en términos de las tasas de corto plazo y eso el mercado lo sabe y por lo tanto ha profundizado la apuesta de corto de estas monedas, largo dólar y el dólar se sigue apreciando con fuerza a nivel global. De hecho, si miramos, ya estamos en el máximo desde la crisis del COVID en términos nominales, arriba a la izquierda, en términos reales ya lo superamos y abajo el euro bajo la paridad, el yen en 140 dólares. El posicionamiento a nivel internacional, antes de pasar a Chile y a las preguntas que veo que van llegando en el chat, a nivel global seguimos con un overweight en renta fija local. Creemos que de cara a los próximos 3 meses es la mejor clase de activo eventualmente. Estamos con un underweight en renta variable a nivel global que se financia con un overweight en la renta fija. A nivel de posicionamiento de países desarrollados, de hecho esto se quedó pegado, tenemos un neutral en Estados Unidos y un overweight en Asia emergente. Vamos a corregir esta lámina antes de subirla junto con el link del webinar, porque hace ya prácticamente 2 semanas pasamos de un neutral en China a un overweight. Creemos que la política fiscal y monetaria va a ir en la dirección contraria del resto del mundo, tanto emergente como desarrollado, y eso va a favorecer este tipo de trade. Retornos esperados de corto plazo, vemos que caja en Chile medido en pesos, potencial de rentabilidad de money market, incluso mejor que este 8,4%, dado que el Banco Central subió la tasa de interés y anunció nuevas alzas. La renta fija local rentando eventualmente sobre un 11%. La renta variable local, que está muy castigada, un potencial de casi 20%, siendo bien razonable en los supuestos, pero con un riesgo altísimo si es que finalmente la opción rechazo no se consolida en las urnas y tenemos reforma tributaria y nuevas medidas de reforma a la Constitución que sean demasiado rupturistas para las empresas en Chile. Potencial de rentabilidad en la parte internacional para la caja 2,5%, para bonos investment grade 5,4%, high yield 11%, bien atractivo, pero por ahora seguimos underweight en esa clase de activo, deuda emergente, mezcla de investment grade y de high yield 8,4% y la renta variable internacional en un horizonte corto de 12 meses todavía nos señaliza rentabilidad acotada. Esto está muy dominado por Estados Unidos y estamos asumiendo que se viene un downgrade, una revisión a la baja significativa en la estimación de resultados para las empresas en ese país. Está acá los múltiplos en relación a su historia. Está prácticamente todo bien barato en la parte de renta variable, sacando de Estados Unidos, trazando un percentil desde 10 a 30 de lo más barato de los últimos 20 años. Así que bien castigado en la renta fija, la parte emergente, high yield e investment grade también se ve bien castigada. Y las monedas, el dólar carísimo en relación a prácticamente todo, no solamente el peso chileno. Quiero entrar en esa discusión del escenario local. No sé, Sebastián, hay hartas preguntas, nos quedan 10 a 15 minutos si respondemos todas. Dime tú si vamos con las preguntas o terminamos con el escenario local antes de eso. Em, termina si quieres con el escenario local y te hacemos un par de las preguntas que han ido llegando.
Perfecto. Bueno, el escenario local lamentablemente se complica en el corto plazo. Tenemos un, digámoslo bien en simple, una apuesta muy fuerte del mercado, eventualmente con los datos que tenemos arriba de la mesa de inversionistas extranjeros en contra del peso chileno. Obviamente no ayuda que el precio de los commodities, en particular el cobre, estén cayendo con fuerza en el mercado internacional. Eso históricamente ha sido depreciativo para el peso en relación al dólar, pero la fuerza de pérdida de valor está en este momento totalmente desalineada de sus fundamentos. Primero porque el carry, esto es el diferencial de tasas, por ejemplo, de Chile versus Estados Unidos, en el margen ha mejorado en las últimas 4 semanas. Obviamente todo en parte como búsqueda de defensa de que no se siga depreciando la moneda. Tenemos que el coeficiente de traspaso a inflación por cada punto porcentual de debilitamiento del peso chileno va entre un 13% hasta un 20% dependiendo del estudio académico que uno revise. Por lo tanto, cada punto porcentual de depreciación de la moneda se traslada a aproximadamente 0,2% de mayor inflación. Esta mayor inflación se está recogiendo en los futuros que se transan de UEF. Si nos juntábamos hace 3 meses, deberíamos estar llegando al pic de inflación este mes de julio. Lamentablemente eso se está moviendo, trimestre móvil. Nos quedan 3 meses más de inflación al menos de un 1% cada mes. Y obviamente para eso el Banco Central tiene que adoptar una estancia y sesgo bastante restrictivo. Sube la tasa de política monetaria con más fuerza de lo que se esperaba hace una semana. En vez de 50 puntos base, termina siendo 75 y anuncia que ampliaciones similares podrían venir en el camino. El mercado lo anticipa, la curva swap se pega un salto de 150 puntos base en un horizonte de 1 a 2 años en las últimas 4 semanas y obviamente las tasas de interés a plazo de 2 años siguen estando bien elevadas. La gran diferencia con el mercado americano es, uno, que el mercado en Chile está apuntando a una normalización monetaria bastante rápida, que es, ojo, es un riesgo. Por lo tanto, nosotros, si bien hemos aumentado duración en los portafolios de renta fija, somos cautos y tratamos de ser bastante picky en plazos que sean superior a 3 años, donde privilegiamos prácticamente ir a papeles corporativos y evitar bancarios que están con un spread muy bajos. ¿Ya? Acá las expectativas de TPM en Chile siguen estando bastante, muy elevadas para las próximas reuniones de política monetaria y luego vemos que la curva se invierte con fuerza, lo cual creemos que es un riesgo para ir muy largo en un portafolio y las expectativas de inflación no están ancladas aún a lo que sería el target del Banco Central, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos. La buena noticia es que seguimos teniendo una tasa real positiva, algo que no se veía desde hace bastante tiempo. Solamente en papeles de central podemos encontrar rendimientos positivos desde 2 años hacia adelante. Si le agregamos el spread corporativo y vamos a plazos superiores a 5 años, se puede armar portafolios de UF más 3% si quiero alta calidad crediticia, si tengo capacidad de tolerar un poco más de riesgo ir a los nombres single A, puedo tener incluso un UF más 4%. Así que esa es la nota positiva en el mercado local en relación a la renta fija. Respecto al tipo de cambio, podría haber incluido 100 láminas que justifiquen que nuestra moneda en términos fundamentales, en términos reales, en términos relativos, en términos absolutos, está descontando un escenario en extremo negativo, que está muy castigada, muy barata, pero lamentablemente Chile es una economía pequeña y abierta al mundo, no tiene, por suerte, espero que se mantenga, controles de capitales. Y cuando pasa eso, obviamente, y el Banco Central, al menos hasta el día lunes, no se pronuncia en relación a su comodidad o incomodidad con esta pérdida de valor de la moneda, eso abre la llave a especuladores, en este caso consideramos que principalmente extranjeros, que sabiendo que el Banco Central avisora 2 meses de alta volatilidad en Chile, primero porque tenemos el 4 de septiembre el referéndum,
lo cual, independiente que las encuestas digan que gane la prueba, la incertidumbre y volatilidad no va a desaparecer hasta ese día y puede que continúe incluso el día 5 de septiembre de acuerdo al resultado final y las reformas que se quieran buscar implementar. Y se suma una reforma tributaria que, si bien es prematuro aún, el grado de celeridad que le puede dar el gobierno y sobre todo el nivel de disrupción que quiere implementar con la incorporación de impuestos, por ejemplo, al patrimonio, subir los impuestos a las ganancias de capital, subir los impuestos a los tramos más altos de ingresos, obviamente puede tener un efecto de segunda vuelta que termine desincentivando la inversión, la capitalización de las empresas y eventualmente la búsqueda de inversiones internacionales, lo cual termina en equilibrio debilitando nuestra moneda. Así que acá no queda nada más que decir que el Banco Central no ha hecho una intervención verbal. Lo que hizo el día lunes fue simplemente mandar un comunicado. El Banco Central es un organismo autónomo, tampoco tiene que ceder a las presiones políticas que vivimos, por ejemplo, de parte del Ejecutivo y de parte de algunos miembros del Legislativo. No me refiero al ministro de Hacienda, porque él no hizo presión al Banco Central, pero sí hay otros dos ministros que luego matizaron sus comentarios, pero sí endosaron la responsabilidad por el valor de la moneda al Banco Central. Parte de la Cámara Baja en la Comisión de Hacienda pidió expresamente que el Banco Central interviniera, y una institución con la autonomía, con la credibilidad y el prestigio que tiene el Banco Central de Chile no se puede prestar para ese tipo de presión. Así que cualquier eventualidad de intervención, creo que el Poder Ejecutivo y Legislativo la terminó lapidando la semana pasada, y eso sigue abriendo la llave para que especuladores se vayan corto con el peso chileno. Este gráfico, ustedes saben que en general, en el mediano plazo, existe la ley de la reversión a la media, al menos en términos reales. Acá hay lo que se denomina un overshooting, que no sabemos hasta dónde puede llegar. Ya algunos están hablando de 1100, 1150, pero no es un valor de equilibrio, ¿ya? Así que acá, el que tenga la capacidad y el tiempo para ir capitalizando una oportunidad de inversión, creemos que a estos niveles incrementar la exposición de cobertura es razonable. El que está esperando vender dólares, si tiene un negocio exportador, es razonable empezar a hacerlo o acelerarlo, porque no veo como de equilibrio este nivel extremo. El tipo de cambio real en Chile va a quedar debilitado de forma estructural porque hay problemas que no podemos solucionar ni en el corto ni en el plazo, pero obviamente este salto que no conversa para nada con los fundamentos internos y externos no son de equilibrio y eventualmente los capitales son transitorios, tanto de entrada como de salida. La bolsa local, ustedes saben, la encontramos baratísima. Creemos que hay una oportunidad interesante de mediano y largo plazo para quienes tienen paciencia, pero en el asset allocation táctico que tenemos, creemos que de cortísimo plazo todavía vale la pena sobreponderar la renta fija en relación a la renta variable. Créanme que con muchas ganas de hacer un cambio en ese posicionamiento y seguir aprovechando los bajos múltiplos, los altos dividendos que van a seguir pagando las empresas en Chile, porque están muy castigadas, muy baratas, como prácticamente todo Latinoamérica. Pasemos a las preguntas y conclusiones finales. Ya, voy con las primeras preguntas. Nos mostraste ahí varios indicadores interesantes para ver cuándo más o menos uno podría empezar a pensar en entrar en las acciones internacionales, sobre todo en Estados Unidos. Nos mostraste que los márgenes no se han comprimido todavía, que no se han revisado mayormente las utilidades. Y en ese contexto nos preguntan cómo vemos el impacto de la apreciación del dólar a nivel en los márgenes de las compañías americanas y si es algo que en algún momento la Fed podría considerar en sus decisiones de política monetaria. Buena pregunta. A ver, si tratamos de adelantarnos, creo que primero por las restricciones monetarias, el impacto en los márgenes se va a sentir ya este trimestre por la apreciación bastante indiscriminada del dólar en relación a todas las monedas, se podría sentir en el tercer trimestre. Y por el efecto de una desaceleración de la economía, también creo que el impacto mayor podría ser el tercer trimestre, ¿ya? Uno siempre tiene que tratar de adelantarse, no esperar que se reporten los resultados que sean negativos, sino que las estimaciones lo recojan y cuando ya estén en un cuadrante de pesimismo, con además acciones muy castigadas, en el momento de comprar. Si lo llevamos a número, pensemos en una caída aproximada de 30% de la bolsa,
No creo que con una revisión a la baja de los márgenes de la empresa tengamos un duplicado de caída. Si, digamos, por ejemplo, la bolsa americana cayó 20-25% por contracción de múltiplos, no la veo cayendo un 20% más por reducción de estimación de utilidades, pero sí puede ser un 10% más. Niveles entre 3.400 y 3.500 puntos para la bolsa americana, a mi juicio, son un punto de entrada, siempre mirando de reojo el pic inflacionario. Cuando alcancemos el pic inflacionario, eventualmente la Fed va a moderar su discurso y eso va a alimentar la compra de inversionistas que están mirando con cautela esta contracción monetaria que ha sido bastante considerable. Relacionado con eso mismo, Mauricio, nos preguntan cuándo estiman que la inflación en Estados Unidos podría llegar a un pico, considerando que las materias primas ya han registrado un retroceso, como nos mostraste tú en la presentación, y qué tan rápido es este traspaso a precios del consumidor en base a la historia. A ver, es al revés, el traspaso de precio ya se ha hecho, no total, obviamente uno ve el precio al productor que está por encima del precio al consumidor, pero en las empresas listadas en bolsa al menos ese menor margen no se ha visto. Cuando puse acá la canasta de IPC equivalente en Estados Unidos, mostré que hay aproximadamente un 60%, 55% de componentes que ya tienen un comportamiento de moderación o a la baja en la evolución de precios y que queda aproximadamente un 40% de componentes que están con presiones al alza. Para mí el dato clave es seguir monitoreando la evolución de los precios de la vivienda. Como dije anteriormente, en junio, si uno mira, no sé, grandes empresas abiertas en bolsa como Remax, y equivalentes que tienen indicadores en tiempo real de precio de vivienda, ya estamos viendo una moderación y una caída en el margen. Eso eventualmente no es simultáneo, se puede traspasar también a una moderación en el aumento de los precios de los arriendos y con eso ya de frentón el tercer Q tener una moderación en la inflación y eventualmente, si es que hay una reducción en los márgenes de la empresa, una caída adicional del mercado financiero y ya un cambio de discurso de la Fed, podrías activar esa alerta de entrada en acción americana. Y siguiendo con el tema de acciones internacionales, hablamos un poco más de Estados Unidos, pero hay mercados como el europeo que está muy castigado, el mercado también de Latam que se encuentra muy castigado, Europa por el tema de la energía que están teniendo problemas para abastecerse con el conflicto en Rusia. En Latam tenemos el ruido político y también, por ejemplo, China empezó a caer antes de que los mercados globales y también se encuentra bien castigado. ¿Ves oportunidades en esos mercados o crees que todavía está muy enredada la cosa como para esperar un poco? Yo las oportunidades en términos accionarios las veo en China en particular, las veo en Latinoamérica también. Cuando me refiero a oportunidades en el mercado accionario, es siempre relativo a la renta fija. Si hoy me armo un portafolio de bonos de buena calidad en Latinoamérica, puedo fácilmente rentar por abajo, con bajo riesgo, 6,5%. Si quiero más pimienta, puede llegar a un 13%. Para yo tener el incentivo a invertir en acciones, necesito que la suma de la ganancia por bolsa más la apreciación eventual de su moneda al menos duplique esa rentabilidad. ¿Es algo que veo hoy? Sí, lo veo con los múltiplos que están transando, por ejemplo, un Brasil, una APU forward que está en torno a 6 veces, con la proyección de utilidad para el año 2022-2023, con un escenario eleccionario que da cuenta de que Lula ya sería el próximo presidente, pero que uno nunca sabe, esto se puede revertir, ha pasado históricamente, pero si no se da ese escenario, si es que el mercado lo considera malo, ya está en la encuesta. Ya vimos cambio de giro en términos políticos en México, en Colombia, en Perú, en Chile. Entonces, toda esa mala noticia está reflejada en precios y si miramos, por ejemplo, un compuesto de múltiplos en relación a la historia, que es la parte inferior del gráfico, miramos PU, valor empresa EBITDA, dividend yield, bolsa libro, valor empresa a flujo de caja. Latinoamérica en promedio transa en el percentil 10 de lo más barato de su historia. Así que creo que ahí eventualmente hay oportunidades de inversión en la renta variable y en China también de forma particular. En el resto, creo que la ecuación de lo que me entrega una cartera de bonos, ya sea investment grade o high yield, en relación al potencial de la bolsa y los riesgos que tengo todavía,
no me sale la ecuación como para cambiarme de renta fija a renta variable. Perfecto. Y para ir cerrando ya, comentaste también ahí la parte de renta fija local. Nos preguntan cómo nos posicionaríamos ahí, qué fondos recomendaríamos para en esa clase de activos. A ver, aquí todo depende de la tolerancia a las pérdidas y típicamente en la renta fija las pérdidas son recuperables, ¿ya? En la renta variable todo depende de cómo funciona cada país, porque en Japón tuvimos 30 años que se demoró en recuperar, en Estados Unidos, que es súper dinámico, se recupera más rápido. Para el inversionista que tiene una alta tolerancia a la volatilidad, creo que hay todavía un espacio de spread interesante en los bonos corporativos con mayor duración. Nuestro fondo deuda corporativa tiene un posicionamiento que es bastante ventajoso para aprovechar estas oportunidades en el spread local, donde uno podría acceder a una cartera que devenga eventualmente sobre 3 puntos porcentuales arriba de la inflación, con una inflación que en un horizonte de 12 meses va a seguir en un nivel bastante alto, digamos 7,5 a 8%, puede que me quede corto con la depreciación del peso. Por lo tanto, en el neto estamos apuntando a una rentabilidad sobre 11-12% a un año, lo cual es bastante bueno, ¿ya? Eso es por la parte de la deuda corporativa. Los que no tienen tolerancia a volatilidad, a tener meses negativos, pero que igual quieren aprovechar las tasas de interés que siguen muy atractivas en la parte corta e intermedia de la curva. Tenemos los fondos de menor duración, tenemos acceso a cartera de bonos directos que también pueden rentar cercano al 10%, incluso más en este horizonte de inversión. Muchas gracias, Mauricio. Con eso ya abarcamos, creo que todas las preguntas que nos hicieron. Muy buena la presentación y muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a todos. Gracias, Sebastián. Que estés muy bien.